Recordemos cómo ha sido la evolución de la industria a lo largo del tiempo. A partir de su surgimiento de la industria 1.0 con la generación de las máquinas de vapor, el primer telar mecánico, en 1784. Luego, en 1870, con la producción de energía eléctrica, se da lugar a sistemas de producción en serie, como el de Ford, un clásico de este ejemplo, que da lugar a la industria 2.0. En 1969, con el surgir y la evolución de la electrónica y de las tecnologías de la informática, esencialmente del surgimiento de la computación, se genera el estadio de la industria 3.0 asociado con mayor automatización. Y la industria 4.0, estadio actual en el que nos encontramos, que tiene que ver o denominarse como la cuarta revolución industrial, tiene que ver con la inteligencia, con los sistemas ciberfísicos, con productos e industrias inteligentes, con el Internet de las cosas, con la hiperconectividad, con el Big Data, con las tecnologías de la información, con la inteligencia e información. Es la industria del estado actual en el que nos encontramos y en el que está inmersa la economía circular. Todo esto ha creado una relación problemática entre naturaleza y sociedad productiva y consumidora. Las imágenes son evidentes de sus consecuencias. La casa donde habita la sociedad se destruye. Destruimos los ecosistemas producto de contaminar el agua, la tierra, el aire y acabar con las fuentes de energía. Las causas de este desastre natural provienen del crecimiento poblacional irracional, que impulsan un urbanismo excesivo, un consumismo desbordante e ignorante, que considera los recursos como ilimitados, unos sistemas de producción que generan un calentamiento global y a su vez sobredemandan recursos no renovables, produciendo escasez y sobrecostos de los mismos, y que podemos resumir en la destrucción de los ecosistemas. En un contexto del recurso hídrico mundial podemos referirnos a que la superficie terrestre, por ejemplo, está compuesta 70% de agua, 30% de tierra. El agua, el 97% salada, el 3% es agua dulce. Y de esa agua dulce, el 69% es hielo, el 30% es agua subterránea y tan solo el 1% es agua superficial. Esas han sido las consecuencias del sistema de producción y consumo tradicional, abierto y con una visión lineal, donde a partir de la extracción de las materias primas, como proveedores de procesos en donde se diseña, se produce productos que se distribuyen para consumo de los clientes, un consumo irracional y depredador no solo de estos productos, sino también de las materias primas asociados y de los costos energéticos asociados a esos productos, y que además, una vez terminan su vida útil, se eliminan sin consideración alguna. La responsabilidad de este proceso lineal y actual solo llega hasta el consumidor. Incluso el proceso de macro de la gestión de la cadena de suministros, que es la logística relacionada con toda la planeación, la ejecución, el control y la mejora de los flujos desde las fuentes hasta los clientes, es lo que es el proceso de gestión de la cadena de suministros o proceso de gestión logística. Miremos un poco cómo es un ecosistema natural, en donde también allí vemos proveedores, vemos consumidores de distintos niveles que se interrelacionan, todos ellos seres vivos que se interrelacionan en un entorno natural, en un medio ambiente
que tiene agua, aire, tierra, etcétera, y donde los residuos de algunos son materias primas para otros procesos. Nos dan la idea de un ciclo cerrado, un ciclo eficiente, un ciclo productivo y sostenible. Nos preguntamos entonces si nuestra conducta obedece a ese ciclo del ecosistema natural. Pues definitivamente hacen falta aspectos que considerar cuáles serían. No hay una retroalimentación. ¿Qué pasaría si retroalimentamos y qué habría que hacer? ¿Cuáles serían las consecuencias de este modelo mejorado? Esto sería un ciclo más productivo, eficiente y sostenible. Vale la pena reflexionar. Para concluir que es necesario mejorar el ciclo abierto que agota recursos y no valora residuos, porque, como lo hemos mencionado, hace un consumo irracional de los recursos naturales y desprecia el valor de los residuos. Es un sistema definitivamente improductivo, porque vemos que aquí se pueden generar mayores ingresos y menores gastos a partir de valorar y de reincorporar los residuos dentro del ciclo de producción. Es decir, tenemos una mayor eficiencia de gastos y un mejoramiento de los ingresos, lo que lo puede hacer un ciclo más productivo. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues pone en peligro los recursos para las futuras generaciones. El sistema lineal no es sostenible. La sostenibilidad definida como la satisfacción de necesidades de generaciones presentes sin comprometer posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. La sostenibilidad procura el equilibrio económico, las necesidades y justicia social y la presión y la preservación sobre lo ecológico o medioambiental. ¿Qué implica entonces introducir estos aspectos en el nuevo ciclo del productor-consumidor? ¿Cambiaría la visión de nuestra empresa y del consumidor en el aspecto productivo? ¿Y cómo se modificaría ese ciclo de producción-consumidor? ¿Qué hay que hacer para modificar esos procesos? Basta con observar e imitar la naturaleza en su ecosistema. Como lo mencionábamos, ciclo cerrado, donde todo se aprovecha, residuos de unos organismos son materia prima de otros, es productivo, es eficiente, se autorrestaura, se autogenera, producto de la interconexión dinámica e inteligente en un medio ambiente sostenible. Luego hay que pensar en la conversión de residuos en materias primas al tiempo de reducir el consumo de los recursos naturales, la energía, el agua y minimizar el impacto medioambiental con lo que producimos y consumimos. Incorporemos el pensamiento de la mejora continua, que es una visión circular del planear, del ejecutar, del verificar lo que se hace en los procesos y de ajustar los procesos de manera permanente para hacerlo cada vez mejor. Esos dos componentes nos dan una visión circular que nos insinúan la creación de procesos más holísticos que trasciendan el consumo y los residuos. Es decir, que haya una responsabilidad extendida de principio a fin, siendo el fin el producto final, el residuo final, el producto que ha cumplido su vida útil y todos los residuos que se generan al final de cada uno de los procesos de la cadena de valor. Eso da lugar a un proceso de logística definido de la misma manera que la logística anteriormente descrita, pero en el sentido inverso, es decir, la planeación, la ejecución, el control y las mejoras, pero desde el punto de vista de los productos y de los residuos, es decir, desde el consumidor hasta el origen de los proveedores. Es lo que llamamos la logística inversa. La clave en varios casos es definitivamente crear un modelo transaccional de un cliente que hoy es poseedor de bienes o de activos y migrar hacia clientes más bien usuarios de estos, una economía más
de servicios, una economía colaborativa. En resumen, cerrar el ciclo significa, vía la logística inversa, incorporar conceptos de reciclaje, refabricación, reuso y devolución de materiales, residuos y productos finalizados para reincorporarlos en este ciclo económico y dejar al mínimo lo que sea para disposición final, con dos subdivisiones de la logística inversa: la logística de la recuperación y la logística de las devoluciones. Esto evitará el colapso en que nos encontramos hoy como civilización. Definitivamente es una visión integral, circular, que cierra ciclos y que es el camino que permite integrar la sostenibilidad ambiental y social con el desarrollo económico productivo y eficiente, que ha sido lo único que ha prevalecido hasta hoy. Hay un gran diferenciador al incorporar en esta circularidad del ecosistema ese concepto, porque le da un carácter sistémico, continuo, positivo y holístico a ese nuevo ciclo de economía productiva y de consumidores. Es un ciclo circular muy constructivo. Así podemos llegar a la definición de economía circular que es más común en el mundo, la de la fundación de Helen MacArthur, que construyó en el 2014, diciendo que la economía circular son los sistemas de producción y consumo que promueven la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los flujos de materiales y la extensión de la vida útil a través de la implementación de la innovación tecnológica, alianzas y colaboraciones entre actores y el impulso de modelos de negocio que responden a los fundamentos del desarrollo sostenible. Esta definición es la que hemos adoptado en Colombia en el documento y en general como base para la definición de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Aquí resumimos el ciclo de producción nuevo de economía circular, donde se incorporan los distintos conceptos que hemos enunciado anteriormente. Esta nueva economía circular entonces se fundamenta en el crecimiento de la población con su urbanización exagerada, la escasez de materias primas, energía y recursos renovables por producto de una sobredemanda, y el cambio climático y la preservación de los ecosistemas que hoy están siendo afectados por el consumo y la producción masiva. Esto lo mejoramos con economía circular y gestión de recursos, que nos permitirán incrementar la oferta por una gestión más eficiente del ciclo de agua y de los residuos y la reducción de gases invernadero. La economía circular entonces centra sus principios esenciales en preservar y mejorar el capital natural, incrementar ese capital natural de manera continua y permanente, en optimizar el rendimiento de los recursos, sobre todo los recursos naturales no renovables, y en promover la eficiencia y la eficacia de los sistemas de producción. Eso significa que hay cuatro elementos o cuatro dimensiones elementales de la economía circular: el cierre, el flujo cerrado de materiales y productos, la innovación tecnológica, la colaboración, la economía colaborativa, los modelos de negocio asociados con valoración de residuos, el reuso y el reciclaje, la extensión de la vida útil, los servicios centrados en productos, una economía más de servicios, más colaborativa, y las plataformas de sistemas de información y comunicaciones, de inteligencia de datos y gestión de la información. Todo esto lo reflejamos en este modelo, que es el conocido modelo de la mariposa, en donde se resumen los principios de la economía circular
y cómo son los ciclos desde la gestión de flujo de los renovables y la gestión del stock o de productos de producción, desde los ciclos de menores impactos, priorizando los ciclos de menores impactos ambientalmente y que hacen más eficiente todo el sistema, y hasta los que más impacto pueden generar. Eso es lo que hemos venido explicando durante todo el día. En resumen, podemos citar que la economía circular es eficiente porque reduce insumos y utiliza mejor los recursos naturales de una menor manera. Es sostenible porque comparte en mayor medida la energía y los recursos renovables y reciclables. Minimiza la contaminación porque reduce emisiones y mantiene el valor de los productos y los componentes dentro del círculo de la economía productiva y consumidora. Maximiza el aprovechamiento porque disminuye las pérdidas de materiales y de los residuos. Y uno muy importante que es la maximización del uso, de la utilización tanto de productos como de componentes y materiales. Hasta aquí podemos ver que, resumir que la economía circular definitivamente nos entrega beneficios en las tres perspectivas: ambientales, económicos y sociales. Ambientales en la producción de las materias primas, porque hay reducción y extracción de materias y de uso de recursos naturales. Hay un uso de materias primas y fuentes de energía a partir de recursos renovables. Esos beneficios ambientales en las salidas o en los productos podemos resumirlos en una reducción de residuos y de emisiones, un reuso de productos y materiales, unas fuentes de energía renovables neutrales en la producción de CO2 y productos biodegradables. Los beneficios económicos desde la entrada son reducción de costos de materia prima y energía, minimización de materiales escasos y costosos, la reducción de costos para el cumplimiento de las normatividades y de las reglamentaciones y el valor diferenciado en los mercados. Y los beneficios económicos desde la salida son ingresos por venta de subproductos, reducción de costos para el manejo de residuos, reducción de costos en el control de las emisiones y atracción de nuevas fuentes de financiación producto de ese concepto sostenible de esta economía. Y beneficios sociales son la generación de nuevos empleos por la creación de nuevas actividades y modelos de negocio, fortalecimiento del tejido social por medio de la colaboración y del intercambio, creo que vamos a volver al trueque, fortalecimiento de capacidades por uso colectivo de productos y servicios, etc. ¿Esto cómo se refleja en nuestro país? Pues en una estrategia nacional de economía circular que nace a partir de la Constitución del 91, al incorporarse allí los conceptos de desarrollo sostenible, patrimonio ecológico y calidad de vida. Desde 1991 hasta hoy ha habido una serie de documentos de política pública, de eventos y compromisos con las organizaciones mundiales, como los protocolos de Kioto, como compromisos de política nacional para el cambio climático, etcétera, etcétera, que terminan consolidados en un plan nacional de desarrollo que incorpora la Estrategia Nacional de Economía Circular en el país, que tiene varias perspectivas. Una perspectiva global que toca y está sincronizada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una perspectiva nacional que está acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y sus políticas asociadas, una perspectiva de cadena de valor y regiones geográficas enfocada particularmente en la economía circular, y una perspectiva de empresas, unidades productivas y consumidores para lograr un consumo sostenible y una producción más limpia. Recordemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que todos conocemos. Otro documento importante que ha incidido en esta estrategia nacional de economía circular es la recomendación de la misión de Sobios, recientemente entregada, donde básicamente se destacan la recomendación de transformar
la estructura productiva hacia la sostenibilidad y la equidad como uno de los ejes que resaltan en esas recomendaciones. Así llegamos a que el Gobierno Nacional estructura la Estrategia Nacional de Economía Circular para transformar las cadenas de producción y consumo del país por medio del manejo eficiente de materiales, agua y energía, teniendo en cuenta la recuperación de los ecosistemas y el uso circular del flujo de materiales. Si esto se logra, Colombia se convertirá en una de las 3 economías más competitivas de América Latina. El objetivo macro pues, de esta estrategia planteada en el documento anterior es maximizar el valor agregado de los sistemas de producción y consumo en términos de rentabilidad económica, en términos ambientales enfocado en el cambio climático y en términos sociales enfocado en la creación de empleo, a partir de la circularidad en flujos de materiales, energía y agua. Se plantean unos objetivos específicos que tienen que ver con modernizar la regulación y desarrollar nuevos instrumentos regulatorios que promuevan la introducción y el escalamiento de estas iniciativas circulares. Desarrollar e implementar mecanismos financieros que incentiven inversiones en tecnologías y modelos de negocios, parte de la economía circular. También hay que promover la investigación y capacidades para el escalamiento de iniciativas de economía circular. Hay que buscar el programa de cooperación internacional para transferencia tecnológica y experticia para programas de economía circular de otros países más avanzados en el tema. Y se debe proveer un sistema de información al servicio de la economía circular con unos indicadores como los que señala la OCDE y que está en responsabilidad del DANE y que ya está en operación. Asimismo, hay que tener unos vehículos o implementar unos vehículos para lograr estos objetivos macro y particulares, que es la construcción y la creación de parques industriales ecoeficientes y simbióticos, enfocarnos en cadenas de valor sostenibles, a crear o extender la responsabilidad del productor, desarrollar un consumo, una cultura de consumo sostenible, construir infraestructuras sostenibles y estimular la creación de modelos de negocios sostenibles en estos aspectos mencionados. Quiere esto decir que el público objetivo de esta estrategia somos todos, empresas, importadoras, exportadoras o de producción local, los gremios que aglutinan a todos estos empresarios, la academia, el gobierno a través de las instituciones públicas, los consumidores que somos toda la sociedad. Esta estrategia incentiva a todos esos actores de los que mencionábamos para desarrollar e implementar nuevos modelos de negocio que incorporen esa gestión de residuos, el manejo eficiente de materiales y un cambio en el estilo de vida de los ciudadanos. El pensamiento lógico que resume todo esto que hasta aquí hemos expuesto es producir y consumir conservando y conservar y consumir produciendo. Todo esto armoniza con los objetivos particulares de desarrollo sostenible y aporta a esos objetivos 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, etc. Cada uno lo puede evaluar. Se han fijado unas metas en esta estrategia que es el incremento de la tasa de reciclaje y de uso de residuos del 8.7% al 17.9% en el 2030. Aumentar el aprovechamiento efectivo de los residuos sólidos del 17% al 30% y ampliar la gestión de postconsumo de residuos peligrosos y especiales como llantas, baterías, envases de medicamentos, etc., de 218.000 toneladas a 565.995 toneladas efectivamente aprovechadas de estos residuos especiales. Para ir a un nivel un poco inferior se han definido 6 planes de acción. Uno
fuentes y flujos de materiales industriales y productos de consumo masivo, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y gestión de postconsumo de residuos peligrosos y especiales, como las llantas y el RAAE, que viene funcionando hace varios años. La producción de materiales de envases y empaques biodegradables, la optimización y el aprovechamiento de la biomasa, por ejemplo, para construcción de abonos o generación de energía. La mejora de las fuentes y el aprovechamiento de energía a energías renovables como la solar o la eólica y dejar de lado nuestra clásica energía hidráulica, que es el 70%, y casi el 30% la energía térmica, producto de recursos no renovables. Mejorar la circulación del agua y centrarnos en la gestión de los residuos de materiales de construcción y demoliciones. Definitivamente la energía circular es un cambio de paradigma para transformar el ciclo productivo y consumidor de la industria. Hay dos mentes, la mente que crece y la mente que está congelada o está fija. La mente que crece, que es resiliente, que está permanentemente adaptando al cambio, o la mente fija, que definitivamente considera que todo está muy bien. ¿Qué clase de mentes es la que nos acompaña a cada uno de nosotros? Cada uno tiene la respuesta. Nuestro reto, todos, empresas, trabajadores, gobierno, academia y desde nuestros hogares como consumidores y educadores, adquirimos un compromiso con eficacia, respeto y responsabilidad. Transformar el sector productivo en una nueva cultura, la cultura de la economía circular o de la bioeconomía. Hoy empezamos y o continuamos mejorando nuestro aparato productivo y nuestro medio ambiente para hacerlo más eficiente y sostenible. Muchas gracias.